Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todas y a todas, todos y todas que se han ido conectando, como son usuales en estas charlas, para darle sobre todo prioridad a quienes ya se han ido conectando. Vamos a ir iniciando con la introducción, así ya vamos viendo cómo se va uniendo las demás personas. Bienvenidos a el tercer Expert Talk o charlas de experto del Hospital Metropolitano y de la red MediSmart. Este es un espacio gratuito, abierto para toda la comunidad, tanto del Hospital Metropolitano como de la red MediSmart y las comunidades académicas de las diferentes universidades con las que trabajamos, en las que buscamos invitar a expertos nacionales e internacionales para que puedan profundizar en un tema de su experiencia, pero que también se puede habilitar la discusión entre todos los aquí presentes. Para el día de hoy tenemos al doctor Eduardo Bonilla Trejos, que tiene una carrera profesional sumamente interesante, además de ser pues especialista en reumatología y medicina interna. Ha sido profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, del posgrado en reumatología del CENDEIS, y también del SUNY, Upstate Medical University, en Estados Unidos. Y desde hace casi 2 años, el doctor Bonilla una vez al mes viaja a Estados Unidos, a Sioux Falls, en Sanford, donde tiene también su práctica de reumatología. Asimismo, es el director del Centro de Reumatología del Hospital Metropolitano y es un gran aliado, pues, de todo el tema de educación médica. Entonces, desde hace varias semanas veníamos conversando sobre hacer esta charla titulada Abordaje reumatológico del paciente con dolor articular, precisamente pensado como un foro abierto para los diferentes profesionales de la salud que tenemos en el grupo, sean especialistas o profesionales en medicina, pero también me complace ver mucho aquí al doctor José Carlos Vargas, regente, bueno, perdón, farmacéutico, también personas del equipo de enfermería, de microbiología, etcétera. Y la idea de hoy es que podamos realmente conversar un poco de algunas estrategias en cómo abordarlo, y hacia el final de la conversación les vamos a presentar también una herramienta potenciada por inteligencia artificial que les puede ayudar a ustedes a poder abordar el paciente y, siguiendo todo un protocolo de preguntas, pues puedan tener una indicación, ¿verdad?, de cómo abordarlo correctamente, previo a, pues, digamos, que les ayude a ver si deben de remitirlo a un reumatólogo, si más bien se deben de considerar otro tipo de análisis. Pero bueno, antes de darle la palabra al doctor Bonilla Trejos, me gustaría, como siempre, hacer una breve recapitulación, ¿verdad?, de cómo hacemos estas reuniones. Sobre todo, agradecerles de que los comentarios los puedan hacer en el chat, o si requieren desbloquear el micrófono, excelente, para hacer alguna pregunta o algún comentario al doctor Bonilla. Solamente les agradecemos mantenerlo, ¿verdad? Respetar el tiempo, mantenerlo al punto, poder presentarse para que los demás no solo conozcamos su nombre, sino también su formación y a dónde trabaja. Y por último, pues nuevamente decirles que hacia el final de la conversación, pues vamos a tener ya un espacio de preguntas y respuestas para que ustedes puedan participar. Adicionalmente, y al menos una vez al mes, estamos teniendo charlas de formación. La próxima la tenemos el 5 de septiembre, que va a ser el tema abordaje nutricional de síndrome de intestino irritable y la dieta FODMAP. En octubre tenemos la actualización en manejo terapéutico de la ansiedad y la depresión. En noviembre, una actualización en el manejo de patologías de la columna. Y en diciembre, una actualización en emergencias médicas, ¿verdad? Entonces, dentro de la Dirección de Educación Médica, siempre estamos buscando generarles estos espacios de formación y de actualización continua. Doctor Eduardo Bonilla, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy complacidos de contar con usted, y más bien no quiero quitar más espacio para que más bien podamos empezar con su presentación. Si gusta, más bien ya usted puede presentar y aquí le estamos esperando. Muy bien, muchísimas gracias, Alejandro, por la oportunidad. Un placer saludarlos a todos. Buenas noches. Vamos a ver cómo... Ahí sí, ahora sí ya estamos viendo y solamente lo pone en modo presentar y listo. Fantástico, ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, lo que yo quiero con esta charla es básicamente decirles o
expresar lo que pasa por la cabeza de un reumatólogo cuando ve a un paciente que tiene dolor articular. Y esto es importante porque nosotros, yo diría que un 90% para arriba de nuestras consultas son pacientes que se presentan con este síntoma. Y lo primero, espérate que no se me... Ok, perfecto. Lo primero que tenemos que hacer cuando vemos a un paciente que se presenta con dolor articular es definir si el paciente tiene un dolor articular que es producto de una patología inflamatoria. Ejemplos de estos típicos: artritis reumatoide, artritis psoriásica, gota, lupus, versus una patología no inflamatoria. Y los ejemplos clásicos de esto son la artrosis y la otra que es bastante frecuente es la fibromialgia. Puse esta diapositiva porque así como hay pacientes en los cuales uno logra determinar esto cuando se sienta en la silla enfrente de uno y uno le logra ver las manos, también hay pacientes en los que uno pasa meses o años sin lograr hacer esta diferenciación. Entonces, básicamente lo que quiero decir es que muchas veces los caminos son muy parecidos. Sin embargo, es de trascendental importancia esta diferenciación, porque lo último que uno quiere es tratar una fibromialgia con metotrexate, y tampoco uno quiere tratar una artritis una artritis reumatoide o un lupus con lírica o con pregabalina. Entonces, bueno, ahí vamos. ¿Y cómo es que logramos esto? Y aquí en esta diapositiva, yo diría que a pesar de que tenemos mucha tecnología y muchos otros recursos, sigue siendo lo más importante los primeros dos puntos de esta diapositiva, que es la historia clínica y el examen físico. También nos apoyamos en estudios de laboratorio que pueden ser en sangre o en líquido sinovial, y también muy importantes los estudios radiológicos, ya sea con radiografías convencionales, ultrasonido, TAC o resonancia magnética, que ha tenido mucho auge en los últimos años. Con respecto a la historia clínica, todos estos puntos son muy importantes. Localización, porque como vamos a ver más adelante, hay patologías que afectan ciertas articulaciones y respetan otras articulaciones. No voy a profundizar en esto ahora porque vamos a hablar de cada patología en específico. También muy importante saber si el dolor es agudo o crónico. Generalmente la diferenciación la hacemos con mayor de 6 semanas o menor de 6 semanas para agudo. Tomar en cuenta también que si duele una articulación, no siempre el dolor está viniendo de la articulación per se, sino que muchas veces el dolor viene de estructuras que están alrededor de una articulación, como por ejemplo una bursa, un tendón, y en este caso el dolor o el problema sería más periarticular. Yo siempre le pregunto al paciente que si ellos se sienten hinchados, eso sabiendo que lo que el paciente le dice a uno no necesariamente es lo correcto, pero por ejemplo, cuando una paciente le dice que antes se podía usar anillos y de repente ya no se puede sacar los anillos, eso es información relevante. Después, el número de articulaciones afectadas también es importantísimo, y usamos 3 categorías para esto: monoarticular, y aquí de una vez hago el comentario importante de que paciente que tiene dolor monoarticular asociado a inflamación y que es agudo, sobre todo de articulaciones grandes, y que a veces el paciente se ve enfermo, a veces no se ve tan enfermo. Esto es una de las pocas emergencias que hay en reumatología, y lo que hay que hacer con ese paciente, y si se puede, es drenar ese líquido con la idea de descartar una artritis séptica que puede tener una mortalidad muy elevada. Enfermedades que se presenten con patología oligoarticular, es decir, que afectan de 2 a 4 articulaciones, también las vamos a ver más adelante.
y poliarticular cuando son más de 5 articulaciones, y otra vez el ejemplo clásico de esto es artritis reumatoide. También hay que preguntar si hay otros síntomas asociados. Por ejemplo, muchas veces el paciente se presenta con lo que uno determina que es una artritis, pero uno no sabe qué tipo de artritis es, no sabe uno si es reumatoide, psoriásica, espondiloartritis, y entonces uno le pregunta al paciente que si tiene algún problema en la piel y le enseña el codo y se ve psoriasis, entonces ya sabemos que es una artritis psoriásica. Y otras dos cosas que a mí me ayudan mucho, y que les recomiendo siempre que le pregunten al paciente es cuál es el peor momento del día con respecto al dolor. Los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria generalmente van a decir la mañana o que el dolor los despierta en la noche. Los pacientes que tienen problemas más mecánicos o no inflamatorios generalmente dicen al final del día. Y bueno, los pacientes con fibromialgia, ese es un grupo aparte porque realmente a veces le dicen que al final del día, a veces dicen que en la mañana, eso hay que tomarlo en cuenta. También siempre les pregunto que me traten de hacer como un top 3 o top 5 de las articulaciones afectadas con, con orden de intensidad del dolor. Esto también ayuda bastante porque a veces el paciente llega y dice que le duele todo. Y ese también es el caso de la fibromialgia. Pero bueno, tratar de que el paciente le diga a uno una lista de articulaciones que producen más dolor de mayor a menor. Y esta diferenciación también es muy importante, y se puede lograr preguntando acerca de la rigidez matutina, tomando en cuenta que en reumatología las cosas tienden a nunca ser blanco o negro y más bien la mayoría de las veces tienden a ser grises las cosas. Entonces, por ejemplo, estrictamente hablando, lo que dice la teoría, lo que dicen los libros, el dolor, aquí lo vamos a ver a mano izquierda, el dolor mecánico generalmente tiene una rigidez matutina que dura menos de 1 hora, generalmente no se asocia mucho a fatiga, generalmente empeora con la actividad y mejora con el reposo. Y para el dolor inflamatorio, generalmente lo contrario, es una rigidez matutina más prolongada, de más de 1 hora. Por el compromiso sistémico de estos pacientes, generalmente tienen mucho cansancio y muy importante, a diferencia del dolor mecánico, en el dolor inflamatorio el dolor tiende a mejorar con la actividad y a empeorar con la inactividad. Entonces, por qué les digo que en reumatología las cosas nunca son blanco o negro, siempre son grises? Porque perfectamente un paciente con artritis reumatoide establecida le puede decir a uno que la rigidez matutina no dura 1 hora, sino que dura media hora o 45 minutos. Y eso no lo tiene que hacer pensar a uno que entonces no es dolor inflamatorio, sino que lo que uno hace es agarrar piezas de información como un detective y al final llegar a una conclusión. Pero en general sí es muy importante saber esto de que inflamación mejora con la actividad, empeora con la inactividad. Ahora, si yo tengo una paciente que tiene una artritis psoriásica muy activa, muy inflamada, tampoco es que la voy a mandar a hacer una maratón porque también la va a pasar muy mal, ¿verdad? Sin embargo, estos pacientes generalmente la pasan mal en la mañana y con actividad, sobre todo si la enfermedad está activa, también se les activa el dolor. Entonces, otra vez que las cosas no son blanco o negro, generalmente son grises. Y bueno, y el examen físico, que es algo que logramos hacer en el consultorio y que de ahí es importantísimo. Y ahí básicamente uno al hacer la palpación de las articulaciones, uno va a sentir la inflamación. En la medida de lo posible, si el hábito del paciente lo permite y si la inflamación es lo suficiente como para que uno la detecte. Aquí, por ejemplo, este es un caso de artritis reumatoide. Y aquí, por ejemplo, se ven inflamadas estas articulaciones metacarpofalángicas de esta mano, la clásica desviación ulnar que se ve en artritis reumatoide, la clásica atrofia de los músculos que se ve en artritis reumatoide, y del otro lado tenemos aquí una muñeca bien inflamada también. Entonces, son cosas que uno puede hacer por examen físico, tanto por la inspección como por la
palpación. Este es otro ejemplo. Ahí ustedes pueden ver claramente, ni siquiera se necesita palpación. Este es el paciente que uno diagnostica a través de la mesa en el consultorio. Como pueden ver aquí, este paciente tiene unas interfalángicas proximales muy inflamadas y de aquí el diagnóstico de su artritis psoriásica o artritis reumatoide. Entonces, al hacer esto, ya esa posibilidad de ir por el camino inflamatorio o no inflamatorio ya va quedando más claro porque esto es inflamatorio. Al mismo tiempo, hay veces en que en el examen físico no es fácil, hay veces en que el paciente, por ejemplo, si el paciente tiene obesidad, a veces llegarle a la articulación es más difícil. Entonces, no siempre el asunto está así enfrente de uno como sería en este caso. Por otro lado, este es un paciente que tiene una artrosis y en este caso es el examen físico, uno no ve inflamación. Lo que se ve en este caso es sobre todo crecimiento óseo con nódulos de Heberden en las interfalángicas proximales, nódulos de Bouchard en interfalángicas distales, acuadramiento del pulgar, y en estos casos son en los que uno le dice al paciente, aquí no hay mucho más que hacer, no necesito hacer más estudios, con solo verle las manos ya yo sé que usted tiene una osteoartrosis de las manos. Entonces, en el examen físico también muy importante para hacer esta diferenciación. Después, laboratorio, los usamos muchísimo. Aquí voy a ir un punto por punto. Los reactantes de fase aguda, los que clásicamente utilizamos, velocidad de eritrosedimentación y proteína C reactiva, ayudan mucho a hacer la diferenciación. Con la importancia de recalcar que hay algunos pacientes y el porcentaje es como 10% que tienen una artropatía inflamatoria y que no elevan reactantes de fase aguda. Es decir, reactantes de fase aguda normales no descartan artropatía inflamatoria. Esto se ve sobre todo en pacientes que tienen artritis psoriásica o espondiloartritis. Y a veces a estos pacientes es a los que los va peor porque les hacen los exámenes y no, los exámenes salen normales, el paciente se siente mal, los exámenes salen normales y eso no es que el paciente no tenga nada, eso es que el paciente tiene exámenes normales, pero perfectamente puede tener la clínica de un dolor inflamatorio y el examen físico de un dolor inflamatorio. Y aquí puse esto de la ferritina porque la ferritina nos ayuda mucho, sobre todo cuando estamos sospechando enfermedades TIL, que es una enfermedad poco frecuente que también produce artropatía inflamatoria y en esos casos la ferritina tiende a subir muchísimo, incluso hasta más de 10.000. Después, el factor reumatoide y el péptido cíclico citrulinado. A mí me parece que si estamos sospechando artropatía inflamatoria, estos dos exámenes hay que hacerlos en todos los pacientes. Los dos exámenes, el factor reumatoide es un poco más sensible, es menos específico y el péptido cíclico citrulinado al revés. Entonces hay un porcentaje bastante grande de pacientes que tienen artritis reumatoide, que tienen un factor reumatoide negativo y que tienen, por ejemplo, un péptido cíclico citrulinado positivo. Y entonces uno no quiere que se le vaya. Después, anticuerpos antinucleares, importantísimos, sobre todo cuando hay sospecha de lupus. Y aquí este es un punto importantísimo que si por favor se van a dejar algo de esta charla, que sea este punto que es que cuando ustedes mandan anticuerpos antinucleares, se aseguren que el laboratorio los haga por inmunofluorescencia. Es decir, en ese reporte ustedes tienen que recibir un título que generalmente es 1.80, 1.160, 1.320 o más, y un patrón, ¿ok? Cuando los anticuerpos antinucleares se hacen con esta técnica, la sensibilidad es arriba de un 95%, la especificidad es muy alta, y para mí es muy, muy difícil decir que alguien tiene lupus si tienen anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia negativos. Y esto lo digo porque también andan por ahí los laboratorios que hacen anticuerpos antinucleares por técnicas como ELISA. En este caso, el reporte no es con un título, sino que es con un número, generalmente 3.5 o 4. Y estos exámenes tienen la ventaja, sobre todo para los laboratorios y los hospitales, que son más baratos.
pero la sensibilidad de esta técnica va por ahí del 40-50%. Entonces, de ahí lo que pasa es que vamos a tener un montón de falsos negativos y no queremos que un paciente con lupus siga sin tratamiento. Entonces, acuérdense, porfa, anticuerpo antinuclear siempre pedirlo por inmunofluorescencia. HLA-B27, eso lo vamos a hablar más tarde. Simplemente por ahora lo que voy a decir es que no cometan el error de pensar que si alguien tiene HLA-B27 positivo, automáticamente tiene una espondiloartritis. El líquido sinovial, ahí me disculpan, ese Y tiene que ser I. El líquido sinovial, siempre que podamos, debe drenarse, sobre todo si hay duda diagnóstica, y en unas diapositivas más adelante vamos a hablar de eso. Y finalmente el ácido úrico, que ahí lo que hay que tener cuidado con el ácido úrico es que no todos los pacientes que tienen un ácido úrico elevado tienen gota. Entonces, para ilustrarles eso, de pacientes que tienen un ácido úrico de 9 miligramos por decilitro para arriba, solo 20% de esos pacientes tienen gota. Entonces, no quiere decir que alguien solo por tener un ácido úrico levemente elevado, uno deba instaurar un tratamiento con alopurinol, porque lo último que uno quiere es un Steven Johnson por alopurinol en alguien que no lo necesitaba. Y de aquí pasamos a la siguiente diapositiva, que es donde les explico un poco más lo del líquido sinovial. El líquido sinovial, primero de todo, a veces no siempre es fácil extraerlo de la articulación o drenarlo. Articulaciones que son fáciles para drenar, generalmente las rodillas, ocasionalmente los hombros, pero generalmente es difícil. Sobre todo tobillos es bastante difícil. Pero bueno, si tenemos duda, sobre todo duda de si hay una infección o si la enfermedad es por gota, es mejor drenarlo, y si lo vamos a drenar, lo debemos mandar al laboratorio por análisis de estas 4 cosas específicamente. Necesitamos un conteo celular, necesitamos que el laboratorio nos diga si hay cristales o no, y si hay cristales, si tienen birrefringencia negativa o positiva, y también que nos hablen de la forma de los cristales. Necesitamos mandarlo a tinción de Gram y necesitamos mandarlo a cultivo. Un montón de cosas hay ahí que no tienen ninguna relevancia en líquido sinovial, que hacerle factor reumatoide al líquido sinovial, que hacerle ácido úrico al líquido sinovial, que hacerle sodio, potasio al líquido sinovial, no sirve absolutamente para nada. Las cosas que sirven para líquido sinovial son estas 4. Conteo de células, y ahí es importante recalcar que si se ven menos de 2000 células, ese es el cutoff o el límite que usamos para saber si el líquido es inflamatorio o no. Menos de 2000 células, en general no inflamatorio. Más de 2000 células, en este caso polimorfos nucleares, generalmente inflamatorio. Y mientras más para arriba vaya ese conteo celular, más la posibilidad de que sea una artritis séptica. Entonces, eso es importante con respecto al conteo celular. Ok, y después, bueno, otra de las cosas que usamos muchísimo, que es la radiología. La radiología muchas veces le puede dar a uno la respuesta. Aquí yo les puse 3 fotos de manos. En el lado izquierdo, una radiografía de manos normal, con espacios articulares conservados, sin mucha osteopenia periarticular, sin erosiones. En la foto del medio, una radiografía de una artritis reumatoide temprana, que lo que se puede ver sobre todo aquí es los tejidos periarticulares hinchados. Aquí todavía no ha avanzado mucho la artritis reumatoide, no podemos ver erosiones. Tal vez un poco disminuido el espacio articular en las articulaciones interfalángicas proximales. Y esta famosa osteopenia periarticular que se puede ver alrededor de las articulaciones, y generalmente es el primer signo de inflamación, el primer signo de radiografía convencional de una articulación que lleva ratillo inflamada. Y en el lado derecho, aquí lo que puse es una radiografía, foto de unas manos con una artrosis o osteoartrosis, donde generalmente se afectan las articulaciones interfalángicas distales y las proximales,
con el signo típico este de la gaviota, y generalmente la artrosis respeta las metacarpofalángicas y las muñecas. De eso también vamos a hablar un poco más adelante. Les hablaba de la resonancia magnética, muy útil para nosotros los reumatólogos en pacientes en los que estamos sospechando una espondiloartritis o artropatía inflamatoria de la columna. Los cambios en radiografía convencional cuando alguien tiene esta enfermedad suceden cuando el paciente tiene 5 o 10 años de tener la enfermedad. No queremos hacer un diagnóstico y tener después de esperarse 10 años. Entonces la resonancia magnética pesca muy bien la inflamación. Muy importante, si queremos buscar espondiloartritis, y con espondiloartritis me refiero a espondilitis anquilosante, artritis psoriásica con compromiso axial, artropatía asociada a enfermedad inflamatoria intestinal y artritis reactiva, pedir la resonancia magnética con un protocolo muy bueno que hay en Costa Rica y que por cierto no hay en Estados Unidos, que se llama el protocolo ASAS, ASAS. Esa resonancia magnética va desde el cuello hasta las articulaciones acroiliacas y usa secuencias que son muy específicas para buscar inflamación, que son las secuencias de T2 y STEER. Y en este caso específico vemos aquí sacroileitis. En T2 y en STEER la inflamación y el líquido se ven blancos o claros. Y en este lado lo que podemos ver que lo hace a uno saber que este paciente tiene una espondiloartritis son las erosiones o estas irregularidades que hay en las articulaciones acroiliacas. El ultrasonido, yo tengo un punto de vista con respecto al ultrasonido. A mi criterio, para uno poder hacer un ultrasonido musculoesqueléticos con autoridad y como se debe, uno tiene que tener un entrenamiento bastante prolongado. Yo les digo que yo, por ejemplo, he ido a varios cursos de ultrasonido, que son cursos y son cursos que generalmente duran una semana y uno tiene una idea de lo que está pasando, pero ya si uno está tomando una decisión acerca de si un paciente tiene una enfermedad o la otra, yo al menos prefiero mandar a este paciente a un radiólogo o una radióloga que tenga mucha experiencia en ultrasonido y que me ayude con esto. Habrán otros, estoy seguro que hay otros reumatólogos que no piensan de esta manera. Mucha gente tiene el ultrasonido en su consultorio. A mí no lo he logrado todavía porque me quita tiempo con la historia clínica y el examen físico. Entonces, bueno, así es como yo manejo mi práctica, y les estoy diciendo el motivo y habrá otras doctores o colegas que tengan un gusto diferente y eso, por supuesto, también se respeta. Bueno, entonces con esa introducción de decirles a ustedes que lo más importante cuando uno afronta un paciente de estos es saber si tiene dolor inflamatorio o no inflamatorio, ahora entonces ya sí les voy a hablar un poco de patologías que producen un dolor inflamatorio. Y estrictamente hablando vamos a hablar de artritis reumatoide, psoriásica, las espondiloartritis y también la artropatía por lupus. Vamos a empezar con la artritis reumatoide, que es la artropatía inflamatoria crónica más común, que se puede ver hasta en 1% de la población, que es un porcentaje bastante alto. En la artritis reumatoide en general, la afectación es simétrica, generalmente afecta articulaciones pequeñas de las manos, también de los pies. Esta es la manifestación inicial clásica. Este punto tercero es muy importante, que es lo que les decía anteriormente. El factor reumatoide puede estar ausente en pacientes que tienen artritis reumatoide hasta en un 30% de los casos. Estos pacientes tienen lo que se llama y péptido cíclico citrullinado también negativo. Estos pacientes tienen lo que se llama artritis reumatoide seronegativa. Generalmente responde mejor al tratamiento, pero como les dije anteriormente, estos pacientes, a pesar de que la enfermedad tiende a portarse mejor, son a veces a los que les va peor porque como no les sale nada en los exámenes de sangre, les dicen que no tienen nada, o que está todo en la cabeza, o que es porque está muy obeso, o que es estrés, y no es así. Es simplemente que tienen artritis reumatoide, pero
es del 30% de los casos que es seronegativa. Por el otro lado, las artritis reumatoides seropositivas, y esto tiene una relación con el nivel de factor reumatoide y péptido cíclico citrullinado que se encuentre, tienden a tener más manifestaciones extraarticulares y tienden también a ser más rebeldes al tratamiento. Entonces, sí tiene un factor pronóstico ahí importante. Y lo que buscamos ahora es eso, lo que lo buscamos ahora es que no atrasar diagnóstico para iniciar tratamiento lo más rápido que se pueda y por lo tanto hacer primero que el paciente se sienta mejor lo más rápido que se pueda. Y segundo, igual de importante, evitar daño articular irreversible que puede ser producto de una inflamación crónica. Y aquí también mencionarles bueno, acordarse que el paciente tiene artritis reumatoide, pero también tiene, también es un paciente que tiene sus posibles problemas cardiovasculares y en pacientes con artritis reumatoide sabemos que hay aterosclerosis acelerada, entonces ya sea si lo quieren manejar ustedes el colesterol o referir a un internista para que lo maneje, yo generalmente se lo refiero a un internista porque tengo muchos años de no manejar colesterol, básicamente, hay que tenerles más cuidado a estos pacientes con respecto a lo cardiovascular. Y bueno, la disculpa que esté en inglés, pero esto es como para decirles las articulaciones más frecuentemente afectadas en artritis reumatoide. Aquí a mano derecha vemos metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, muñecas, es decir, manos es generalmente lo más afectado. Rodilla, hombros y pies, que sería la metatarsofalángica, también con un porcentaje bastante grande de afectación, y otras articulaciones aquí que son menos afectadas. Importante con artritis reumatoide es que respeta las articulaciones interfalángicas distales, es decir, las pequeñitas de las manos, y que respeta la columna lumbar. Entonces, si un paciente tiene artritis reumatoide y llega al consultorio con dolor lumbar, ya más o menos uno sabe que ese dolor no es de la artritis reumatoide y que posiblemente sea algo más mecánico, contractura muscular. Doctor, se acaba de poner en mute por aquello. Entonces, apenas cambio a esta diapositiva, no le escuchamos. Ahí Ahora sí, está. ok. Sí. Bueno, no, entonces esto es para ilustrarles cosas que por dicha ya no vemos. Y no vemos estas cosas generalmente porque tenemos muchas opciones de tratamiento, pero lo que se ve aquí es, y estas son apariciones tardías, manifestaciones tardías de la enfermedad. Tenemos la famosa manifestación de Boutonniere, que es una hiperflexión de la interfalángica proximal con hiperextensión de la interfalángica distal, la famosa deformidad en cuello de cisne con hiperextensión de la interfalángica proximal, hiperflexión de la interfalángica distal. Y también aquí en el panel B vemos un paciente que tiene unos nódulos reumatoides y también la desviación ulnar. Por dicha, por diagnóstico temprano y por opciones terapéuticas que tenemos ahora, es raro que veamos pacientes que lleguen a esto. Y esta es una radiografía de un paciente con una artritis reumatoide que está en fases muy tempranas. Y aquí muchas veces esto es leído como normal, pero hay un par de cosas que son anormales y es sobre todo esta osteopenia periarticular que, como ustedes pueden ver aquí por la falange viene aquí blanco, 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 blanco y alrededor de la articulación se pone un poco más oscuro. Este es un reflejo de inflamación crónica en esa articulación que no ha sido lo suficientemente prolongado como para producir erosiones o deformidades, pero más bien esto es lo que queremos encontrar al paciente cuando está aquí, antes de que desarrolle las erosiones o las deformidades. Em, Esta es un poquito más avanzada. Aquí ustedes pueden ver la osteopenia periarticular. Aquí este paciente ya está desarrollando una pequeña erosión en la tercera metacarpofalángica. Aquí este paciente ya está empezando a fusionar esta cuarta articulación interfalángica proximal y como pueden ver aquí en la muñeca ya casi no tiene espacio carpo-metacarpo.
perdón, radiocarpal. Entonces, esto ya aquí la cosa está avanzando un poco, ¿verdad? Y esto es ya lo que uno no quiere, que es básicamente completa anquilosis de la muñeca, completa, se fue el espacio articular en esta metacarpofalángica, se va a ir en estos otros, entonces esto es un paciente que ya se presentó un poco más tardío. Igual se puede beneficiar de tratamiento, sobre todo para manejar el dolor y para controlar la inflamación y para evitar que las deformidades sigan, pero aquí ya hay varias cosillas que son más bien de ortopedista y no son de reumatología. Y acordarse que la artritis reumatoide tiene también manifestaciones extraarticulares y aquí las más importantes o las que ve uno con más frecuencia es cansancio, de que el cansancio es un síntoma muy frecuente. Yo creo que todos, si tuvimos un día duro en el consultorio y llegamos a la casa, a veces queremos sentarnos en el sofá y ver el partido de fútbol. Sin embargo, este cansancio de artritis reumatoide es algo más intenso. Es algo que a veces le impide al paciente levantarse en la mañana, que les afecta en el trabajo. Importante de tomar en cuenta. Se puede afectar el corazón, la piel, los nervios, las líneas celulares de la sangre, los ojos, los pulmones, y esto, bueno, es un tema que solo de esto podríamos dar una charla completa, pero aquí lo que quería es nada más recordarles que la artritis reumatoide es sistémica y a veces afecta más que a las articulaciones. Estas diapositivas de tratamiento también, esto es un tema muy extenso y yo aquí más o menos lo que quiero enseñarles es que tenemos muchas opciones de tratamiento ahora y generalmente esteroides, hidroxicloroquina, metotrexate, leflunomida y sulfasalacina es con lo que se entra primero, obviamente no obviamente, pero sí con la idea de usar la menor cantidad de esteroides posibles y si con la sulfasalacina o la triple terapia no hay mejoría, entonces ahí es donde ya usamos los biológicos. Los biológicos empezaron a salir en el año 2000, 2001 con el infliximab y ahí por dicho se han ido agregando porque nos da una opción de tratamiento que antes del año 2000 no teníamos y son medicinas que realmente pueden hacer una diferencia muy significativa. Entonces, hay muchos, no voy a hablar de cada uno, pero por dicha hay muchas opciones para el paciente. Pasamos a la artritis psoriásica. La artritis psoriásica, yo llevo 2 años casi de estar aquí y es de las cosas que más estoy viendo, es de las cosas que frecuentemente más se subdiagnostican, por lo que les decía que la artritis psoriásica en muchos de los casos puede tener marcadores de inflamación normales, es seronegativo porque no produce ni factor reumatoide ni péptido cíclico citrulinado y en la mayoría de las veces no produce ANA y a veces afecta articulaciones profundas, entonces ese examen físico es un poco más difícil y estos son pacientes que muchas veces pasan muy mal sin diagnóstico por bastante tiempo. Recordarles que de los pacientes que tienen enfermedad cutánea, alrededor de 1/3 desarrollan artropatía inflamatoria. Algunos pacientes desarrollan la psoriasis antes de la artropatía inflamatoria, la mayoría. Otros pacientes desarrollan primero la artropatía inflamatoria y después la psoriasis. Entonces, muchas veces uno ve al paciente, uno ve la artritis, pero uno no sabe cuál es la causa de la artritis. Igual se le da tratamiento y no es hasta el segundo o tercer cita que el paciente se sienta y uno le ve el codo y ahí está el parche de psoriasis. Hay 5 patrones. El más frecuente es el que es casi indistinguible de una artritis reumatoide. Y también hay otro patrón que afecta las articulaciones interfalángicas distales. En estos casos a veces es difícil distinguir de artrosis. Un porcentaje muy pequeño de los casos desarrolla un patrón que se llama artritis mutilans, que ahora les enseño unas radiografías, es muy destructivo.
En otros pacientes es más bien una rodilla de un lado, un hombro del otro lado, el talón del otro lado. Esto es una oligoartritis asimétrica y también hay pacientes que se presentan con una espondiloartritis, que es decir, un dolor lumbar con un patrón inflamatorio. Vemos muchas manifestaciones periarticulares en artritis psoriásica y estos pacientes también tienen una mortalidad aumentada porque generalmente, no siempre, pero generalmente tienen ya sea aterosclerosis o un síndrome metabólico. Con respecto a la epidemiología, la psoriasis es bastante frecuente. Recordarles que de estos pacientes solo un tercio desarrollan artritis. A diferencia de la mayoría de las enfermedades reumatológicas, donde generalmente predominan las mujeres, en la artritis psoriásica tiende a ser muy parecida en hombres y mujeres, y más bien cuando el compromiso es axial o espondiloartritis, se afectan más hombres que mujeres. Y aquí las últimas líneas es lo que les mencionaba de que a veces aparece la psoriasis antes que la artritis, y esto sobre todo pasa en niños o en adultos mayores. Y aquí es muy importante esto también. Si uno no busca la psoriasis, a veces no la encuentra. Entonces, también pasa que uno tiene un paciente con artritis, diagnóstico nuevo, uno le hace marcadores de artritis reumatoide, todo negativo, ANA negativo, y uno no sabe por qué el paciente tiene la artritis, o a veces uno le dice al paciente, usted tiene una artritis reumatoide seronegativa, pero si uno busca, uno encuentra. Y donde hay que buscar es alrededor del ombligo, alrededor de el pabellón auricular y sobre todo en cuero cabelludo. Y esto es muy importante porque la severidad de la enfermedad dermatológica no va de la mano con la severidad de la artritis. Es decir, hay pacientes que pueden tener una artritis psoriásica muy severa y aún así tener mínima psoriasis. Este, y estos pacientes a veces es un poco más complicado porque como la psoriasis es tan mínima, a veces uno no la ve, por eso es que hay que buscarla. Y aquí esta diapositiva es como pistas de artritis psoriásica. Si ustedes ven una artropatía inflamatoria asimétrica, seronegativa, uno tiene que pensar en artritis psoriásica, afecta las uñas. Muchas veces son pacientes que dicen que tienen hongos en las uñas y no son hongos, es afectación ungueal de la psoriasis. Afecta mucho las interfalángicas distales. Otra buena pregunta para hacer a pacientes es que si alguna vez han visto que los dedos se les pongan como salchichas, esto se llama dactilitis y es muy típico de artritis psoriásica. También buscar entesitis en el tendón de Aquiles, historia familiar no solo de artritis psoriásica, sino de psoriasis y preguntar siempre por la columna. Y esto es un resumen de lo que les dije en la diapositiva anterior. En las uñas a veces es onicolisis y en ese caso se ve como realmente como una infección por hongos, pero en muchos casos es este puntilleo en las uñas o nail pitting, que el tener esto es un factor de riesgo para pacientes con psoriasis de tener artritis psoriásica, o a veces lo único que tienen es el problema de las uñas y no tienen problema de la piel, y esto es muy fácil porque hay nada más que fijarse en las uñas. En esta diapositiva, en esta imagen de la derecha arriba, lo que quería enseñarles es el compromiso de la articulación interfalángica distal, que a veces hace bastante difícil la diferenciación de artritis psoriásica con artrosis o osteoartrosis de las manos. Aquí abajo a la izquierda los famosos dedos en salchicha o dactilitis, y aquí en esta otra la afectación del talón de Aquiles. Entonces ustedes pueden ver que hay mucho compromiso extraarticular también. Otras cosas importantes, si ustedes ven una persona joven que tiene una presentación agresiva, ya sea de psoriasis o de artritis psoriásica, háganle un examen de HIV, uno se lleva sorpresas. Les mencioné anteriormente que los laboratorios tienden a estar normales y esto hace que más bien el paciente sufra más porque hay un diagnóstico tardío. Hay hiperuricemia en 20% de los casos y esto a veces también lo hace un poco complejo porque si la artritis psoriásica es oligoarticular y afecta
a la primera articulación metatarsofalángica de uno de los pies y uno les hace un ácido úrico que va a salir elevado tal vez no porque el paciente tenga gota, sino porque la psoriasis da hiperuricemia, uno puede confundir fácilmente una gota con una artritis psoriásica. Y ahí aplica otra vez lo que les dije al principio, que uno no quiere tratar gota con metotrexate y uno no quiere tratar artritis psoriásica con allopurinol. Y la última línea es lo que les mencionaba de la confusión entre psoriasis, entre artritis psoriásica y osteoartrosis. Sí. Ok, y bueno, así es como uno hace la diferenciación. Aquí esto, ahora lo vamos a ver en la radiografía. En la artritis, en la osteoartrosis, la erosión tiende a ser central y hay un patrón de gaviota, de alas de gaviota. En la artritis psoriásica, más bien, las erosiones tienden a ser periféricas y hay un patrón aquí como de Mickey Mouse. Le dicen Mickey Mouse porque tanto aquí estas serían las orejas de Mickey Mouse. Entonces, bueno, aquí estamos viendo un ejemplo de libro. Ya cuando uno ve la biografía no siempre es tan fácil una o la otra, pero por ejemplo sí son ejemplos claros. Aquí a la izquierda, esto es una osteoartrosis erosiva, donde ustedes pueden ver aquí las alas de gaviota, la erosión central, y por otro lado, las otras dos imágenes son de artritis psoriásica, donde ustedes pueden ver, aquí tal vez si uno se lo imagina, ve mejor el Mickey Mouse, son erosiones a los lados, no en el centro, y pueden llegar a ser deformidades severas, que este es lo que les mencionaba de la famosa artritis mutilante o la variante de artritis psoriásica que se conoce como artritis mutilante. Y aquí se ve muy bien este ejemplo también. En este tercer dedo, articulación interfalángica distal, artritis mutilante, y aquí también en esta otra artritis mutilante. Si uno ve esta radiografía sin ver el paciente, uno debería ya uno saber que esto es artritis psoriásica porque no hay muchas otras cosas que pueden producir estos cambios radiológicos. Y bueno, la afectación de la columna, que puede ser muchas veces indistinguible de una espondilitis anquilosante. Si el paciente se queja de dolor lumbar, lo que hay que hacerle es una radiografía de la columna lumbar y una radiografía de pelvis Ferguson. Y aquí vemos esta articulación sacroiliaca con datos de inflamación, esclerosis alrededor de la articulación e irregularidades, como en este lado, que generalmente ya esto es enfermedad erosiva. En este caso, si uno ve la radiografía, ya está tan claro que no se ocupa hacer una resonancia. Bueno, y aquí parecido a lo de la artritis reumatoide, también por dicha tenemos muchísimas opciones de tratamiento en artritis psoriásica. Tal vez aquí acotar que la inhibición de IL-17, IL-12 y 23 o IL-23 solo sí es algo más específico de artritis psoriásica y hay muchas opciones de tratamiento. También pasa a veces, y esto también es importante, que al paciente que uno piensa que tiene una artritis reumatoide seronegativa porque no le encuentra la enfermedad psoriásica, a muchos pacientes de esos uno les da plaquinol o hidroxicloroquina y sabemos que la hidroxicloroquina puede empeorar la psoriasis. Entonces muchas veces estos pacientes llegan bastante bien del dolor articular, pero con la psoriasis que uno no había podido ver. Y en ese caso tal vez sería mejor cambiar de tratamiento. En la tercera de las artropatías inflamatorias es la espondiloartritis. Aquí vamos a incluir a la espondilitis anquilosante, a la artritis psoriásica, a la artritis asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal Crohn o CUSI y a la artritis reactiva. La clásica es la espondilitis anquilosante. Este, son pacientes que se presentan con sacroileitis y también con entesitis, como vimos en el caso de la artritis psoriásica. Son pacientes que son generalmente seronegativos y aquí es donde vamos a hablar del HLA-B27. Entonces, el HLA-B27 yo no siempre lo hago, generalmente yo me voy por sospecha clínica e imágenes. Y esto es porque HLA-27, primero en Costa Rica, la prevalencia es muy poca. Generalmente, mientras más al norte, más HLA-27 positivo y cuando nos vamos al Ecuador, menos HLA-27 positivo. Por lo tanto, en general, menos espondiloartritis. Pero aquí lo importante de esto es que de 100 pacientes que tienen un HLA-B27 positivo,
solo 2 de esos pacientes desarrollan espondiloartritis. Entonces, si uno usa solo el HLA-27 para formular un diagnóstico y ese paciente tiene una lumbalgia mecánica, uno está haciendo un mal diagnóstico porque no tiene espondiloartritis. La gran minoría de los pacientes que son HLA-27 positivos no tienen ni desarrollan espondiloartritis. Es bastante contundente, es 98 no desarrollan espondiloartritis, 2 la desarrollan. Entonces, si ustedes hacen un HLA-27, perfecto. Si sale positivo, también, perfecto, pero no decirle a este paciente de una vez que tiene una espondiloartritis porque puede perfectamente que no la tenga. Y al igual que en la artritis reumatoide y psoriásica, los biológicos, especialmente los inhibidores de factor de necrosis tumoral, han ayudado muchísimo para el tratamiento y manejo de estas enfermedades, que para las cuales antes lo único que había era AINES y tal vez sulfasalazina. Esta diapositiva quedó un poco ocupada. Aquí lo que yo quiero es decirles que el dolor de espondilitis es un dolor inflamatorio que generalmente tiene una aparición muy súbita, que generalmente afecta las zonas sacroiliacas y por lo tanto la zona glútea. Y de nuevo, pacientes que empeoran al no moverse. Entonces, por lo tanto, pacientes que se despiertan en la noche con dolor, pacientes que se despiertan en la mañana con mucho dolor y mucha rigidez, y también pacientes que si se montan en un carro a ir a Guanacaste o si se montan en un avión para ir a Houston, al final de ese viaje van a sentir mucho dolor y generalmente alivian con la actividad. Eso es pura historia clínica. Examen físico, hacemos bastante examen físico para espondiloartritis. Generalmente esta distancia entre el cráneo y la pared va a estar elevada. Son pacientes que por la inflamación no pueden expander bien su tórax, entonces tienen una expansión torácica disminuida. Y esta es la famosa prueba de Schober, que más básicamente lo que vemos es que también se está moviendo la columna. Que pacientes con espondiloartritis, si tienen muchos años, tienden a calcificar los ligamentos y por lo tanto a tener una limitación muy grande de los arcos de movimiento de la columna. Y estos pacientes no se salvan de las artritis periférica. Son pacientes que tienen su compromiso axial y también compromiso periférico, muy comúnmente en caderas y hombros. Cuando las caderas están afectadas, generalmente es un mal pronóstico. Al igual que artritis reumatoide, puede afectar articulaciones temporomandibulares, esternoclaviculares, cricoaritenoideas, que son articulaciones que son generalmente no afectadas en otras enfermedades. Y son pacientes que muchas veces se presentan por ejemplo, costocondritis, que es una cosa que uno ve muy frecuentemente, que me imagino en emergencias, cuando están los colegas ahí, ven mucha costocondritis. Y uno puede tener costocondritis aislada, y eso no necesariamente significa que uno tiene una espondiloartritis, pero ya si un paciente se presenta 5 veces en un mes por la costocondritis, ya es hora como de hacer un poco más de análisis. En este caso, a ver si será que tiene una espondiloartritis. Y al igual que la artritis reumatoide, hay mucha manifestación extraarticular. Preguntarme siempre por la piel, la psoriasis, preguntar por los ojos. En este caso, la más frecuente afectación de los ojos es la uveitis anterior. Pacientes que si tienen enfermedad inflamatoria intestinal van a tener estos síntomas gastrointestinales. Eso es lo que se ve más frecuentemente. Y bueno, no, aquí ya sería otra vez volver a repetir el mismo asunto del HLA-27. Que aquí tal vez sí es importante saber que si un paciente tiene un HLA-27, pero además tiene un hermano, un papá, una mamá con espondilitis anquilosante, ahí sí el riesgo es bastante alto, hasta un 15 a 20%. Y ahí está lo que les mencionaba del HLA-27 con respecto al Ecuador.
y a las latitudes más hacia el norte. Esta es una otra diapositiva que muestra la sacroileitis en radiografía convencional. Signos de radiológicos de espondiloartritis en fases tempranas, acuadramiento de los cuerpos vertebrales que pierden esta convexidad que generalmente se ve normalmente. Estos pacientes, las vértebras se ven como cuadrados. Y ya esto aquí en fases más avanzadas, esta sí es la famosa caña de bambú donde los ligamentos están completamente calcificados y por lo tanto la movilidad muy disminuida. Y aquí también hacer muy importante la diferencia entre lo que es un sindesmofito o un osteofito. Sindesmofito se ve en espondiloartritis, es la calcificación del ligamento. Generalmente no se sale de la columna, sino que sigue la línea de la columna lumbar, a diferencia del osteofito, que se ve sobre todo en artrosis, como vamos a ver más adelante. Y en este caso ustedes sí pueden ver que el osteofito, sale de la columna lumbar hacia afuera. Muchas veces no es tan claro como aquí, pero tener ese concepto sí es importante. El TAC se usaba ya no tanto por la resonancia, nos permite ver bastante bien los huesos, no nos permite ver inflamación activa, y en este caso lo que vemos es esclerosis alrededor de las articulaciones sacroiliacas, y aquí en estas flechas se ven pequeñas erosiones. Y ya en resonancia magnética, en las secuencias T2 o STIR, sí podemos ver el edema óseo o la inflamación del hueso, que es lo que nos permite ahora hacer un diagnóstico más temprano de espondiloartritis. Y les recuerdo, por favor, que si van a pedir esta resonancia, que la pidan con protocolo ASAS o ASAS, con secuencias diseñadas para ver inflamación. Y tratamiento, como les decía, no quiero profundizar mucho en tratamiento, pero se recomienda a estos pacientes darles 2 meses de tratamiento con 2 AINES diferentes, a veces a ver si hay mejoría con eso. Fácil decirlo, difícil hacerlo. Pacientes, ustedes saben, los AINES no siempre son muy bien tolerados, hay que proteger al riñón, pacientes con presión alta, entonces eso es difícil. Las sulfasalacinas, ahí tiene cierto rol para el compromiso axial. Metotrexate sirve sobre todo para compromiso periférico, y los biológicos, que son muy efectivos, pues sobre todo para la enfermedad axial, y medicamentos más nuevos como inhibidores de las JAK, que es, por ejemplo, tofacitinib o Xeljanz, son aprobados por la FDA para el manejo de la espondiloartritis, y tener en cuenta que el esteroide tal vez lo ayude a uno para salir de una crisis, pero a largo plazo no tienen eficacia. Y bueno, para terminar con la artritis de lupus, que la artritis de lupus tiene también ese problema de que por no verse mucho en examen físico pasa muchas veces desapercibida. Este, las manifestaciones musculoesqueléticas en lupus son a veces lo que más afecta al paciente, tanto en su calidad de vida como por frecuencia. La prevalencia llega a ser un 95%. El examen físico tiende a ser difícil en el sentido de que si uno examina una articulación de un paciente con lupus que está inflamada, uno generalmente no pesca el colchoncito con las manos, con la palpación, pero al paciente le duele. Y es por esto que muchas veces al paciente que tiene manifestaciones musculoesqueléticas de lupus se le dice que tiene fibromialgia. Y puede ser que tenga fibromialgia porque hay mucha correlación de las enfermedades, pero sería un error decir que, o sea, darle tratamiento como fibromialgia, porque muchas veces estos pacientes, si uno les hace un ultrasonido, ahí uno sí pesca la inflamación. También hay varios patrones, como sucedía en artritis psoriásica. Las deformidades de Yakud, que son las que son más fancy, por decirlo de alguna manera, es la que siempre preguntan en el examen, es la que si uno dice que eso es una manifestación de Yakud, uno se siente muy inteligente, pero no es frecuente. O sea, pasa en menos de 3% de los casos. Entonces es muy interesante, pero no se ve mucho. El lupus, que es una
combinación muy franca de artritis reumatoide y lupus. A veces sí se ve con un poco más de frecuencia. Estos pacientes tienen tanto ANA positivo como factor reumatoide y CSP positivo y tiende a comportarse prácticamente igual que una artritis reumatoide y el tratamiento es prácticamente igual. Aquí lo importante es esta última, que es la artritis de lupus no erosiva, no deformante. Es la gran mayoría de los pacientes que tienen lupus. Estos pacientes tienen un dolor en el examen, en la clínica, en la historia clínica, un dolor con un patrón inflamatorio, pero como les decía anteriormente, muchas veces no se pesca en examen físico. Uno aprieta la articulación y duele, pero uno no siente ese colchoncito que uno siente cuando hay sinovitis. Esta es la famosa artropatía de Yakudo. Son deformidades crónicas, son deformidades reversibles, no se ve mucha erosión, muy poco frecuente. Yo tengo 15 años de hacer reumatología y he visto como 3 o 4, honestamente. Este, este es un ejemplo de un ultrasonido pescando la sinovitis de una artritis no erosiva, no deformante en lupus. Y el tratamiento de lupus, también por dicha hemos avanzado bastante. Todo paciente con lupus debe estar tomando hidroxicloroquina a menos de que sea alérgico, tanto por el efecto terapéutico, pero también por el efecto preventivo que tiene. Y aquí yendo para abajo, sí hay un par de medicamentos que son importantes de mencionar, que son los biológicos que han salido para lupus recientemente. Belimumab, también conocido como Benlysta, inhibidor de BLyS, muy efectivo para manifestaciones musculoesqueléticas en lupus. Y anifrolumab, que el nombre comercial es Safnelo y que está a punto de salir en Costa Rica al mercado, también aprobado para manifestaciones cutáneas y musculoesqueléticas de lupus. Ok, entonces eso eran las inflamatorias y ahora como para terminar les voy a hablar un poco de la no inflamatoria que es frecuentísima, que es la osteoartrosis. Puede ser deformante, sobre todo cuando se presenta la variante de osteoartrosis erosiva, muy frecuente. Factores que determinan la agresividad o la severidad de la artrosis son genéticos, ahí sí la edad tiene su peso y el uso que uno le ha dado a una articulación. Estos pacientes generalmente tienen una rigidez matutina de unos pocos minutos, tienen este famoso fenómeno de gelling, que lo que eso es básicamente son pacientes que están bien, que se sientan unos 30 minutos y que después cuesta arrancar. Y si alguno se identifica con ese síntoma es porque no nos estamos haciendo jóvenes. Y se empieza a manifestar eso, sobre todo en las mañanas o si uno pasa mucho tiempo sentado en el carro. Otros sitios muy frecuentes de afectación, manos, columna cervical, cadera, rodillas. Cuando uno le dicen o uno ve cambios de artrosis en sitios que no son frecuentes para artrosis, como por ejemplo tobillos, muñecas, metacarpofalángicas o hombros, hay que pensar que ya sea o que esto es una artropatía inflamatoria que se está confundiendo con artrosis o que hay un antecedente ahí de algún trauma que produjo esa artrosis secundaria. O puede ser también una enfermedad que es poco frecuente, que es la asociada a pirofosfato de calcio. Básicamente, hombros, tobillos, muñecas no son lugares donde uno debería tener desgaste de articulaciones. Y en la radiografía, como les voy a enseñar ahora con lujo de detalles, hay muchas manifestaciones. Bueno, ahora que salga la diapositiva se las enumero. Hablamos ya de esta foto, crecimiento óseo, nódulos de Everden, nódulos de Bouchard, acuadramiento del pulgar, diagnóstico está hecho, no se necesitan más radiografías, no se necesita exámenes de sangre. Rodillas, en este caso podemos ver ya los datos radiológicos clásicos de artrosis, disminución del espacio articular, esclerosis alrededor de la articulación, que es coloración blanca que se ve aquí, y los otros son los quistes subcondrales que aquí no se ven muy bien. Ahora les enseño otra donde se ve muy bien. Tal vez en esta se ve un poco mejor por aquí.
Y lo otro son los osteofitos, que los vimos claramente en la diapositiva donde les hice la comparación con los sindesmofitos, que son básicamente picos de hueso. Esta es una radiografía de manos donde podemos ver la afectación de las interfalángicas distales con las famosas alas de gaviota, también afectación de interfalángicas proximales, y recordarles que artrosis respeta articulaciones metacarpofalángicas, articulaciones de muñeca. Muy frecuente en artrosis, afectación de la base del pulgar. Típica pregunta de exámenes de boards o lo que sea. Señora de 70 años que se presenta con dolor en la base del pulgar. ¿Cuál es el diagnóstico? De una vez marquen osteoartrosis. Aquí se ve aquí tal vez se ve un poco mejor los quistes subcondrales, y esto es un poco más, una artrosis un poco más severa. Y en esta diapositiva lo que quería enseñarles es la artrosis de la base del pulgar, que también tiene la disminución del espacio articular, la esclerosis, y aquí unos pequeños cuantos quistes subcondrales, y aquí un osteofito. Esta es una radiografía de una artrosis de cadera, sobre todo afectando la izquierda. Osteofito, disminución del espacio articular, esclerosis. La articulación de la cadera derecha un poco menos afectada. Y eso era lo que yo les tenía para hoy. Les agradezco mucho la atención, y no sé si sigue preguntas. Doctor, bueno, en primer lugar, agradecerle porque la verdad, justo estaba hablando con una doctora que está aquí conectada con nosotros de la facilidad que se cuenta, ¿verdad? Para poder explicar estos complejos y hacer estos conceptos y hacernos un recorrido, ¿verdad? Por las cuatro principales, pero además, digamos, por toda la conceptualización y cómo abordarlo. Entonces, de verdad que, o sea, sumamente honrado de poder contar con su presencia, y por dicha que el nombre de estas actividades es Expert Talk, porque de verdad que se nota, ¿verdad? El nivel de expertise con el que usted cuenta. Antes de hacer digamos, el espacio de preguntas y respuestas, una de las razones también por la que queríamos habilitar este espacio era precisamente para proveerles a los acá presentes y a los que van a ver la grabación una herramienta para poder hacer el abordaje y el diagnóstico del dolor articular. Uno de los temas, ¿verdad?, que se ha visto es de que hay un alto porcentaje de error en el diagnóstico de pacientes con dolor articular, y precisamente lo que queremos es, además de que ustedes cuenten con esta charla, de que cuenten con una herramienta que es gratuita, que no almacena los datos del paciente, y que además se puede, digamos, entregar en un PDF para que ustedes lo incluyan en el expediente médico del paciente, y se llama Edir AI. Entonces, voy a presentarles brevemente la plataforma. La idea es que ustedes pues puedan contar con esto porque precisamente fue diseñada por 18 doctores de América Latina, incluyendo una reumatóloga costarricense, y básicamente, ¿verdad?, se elabora una hipótesis de diagnóstico sobre las cuatro entidades clínicas que acompañan el dolor articular. La artritis reumatoide, la osteoartritis, la espondiloartritis y la artritis asociada con lupus, ¿verdad? Como lo vimos ahora. Básicamente la idea es que el algoritmo lleva una secuencia, ¿verdad?, que va con el curso usual de la anamnesis, del examen físico y del aporte de información derivada de resultados de exámenes de laboratorio de imágenes de diagnóstico, y en la conversación que usted como médico va llevando con el paciente, ¿verdad?, y con el algoritmo, lo que se va es llevando una secuencia de preguntas que resuelven con la información precisamente que ustedes derivan del examen físico, de las pruebas del apoyo diagnóstico. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que durante la interacción que ustedes tengan con el paciente, ¿verdad?, si ya de entrada ven físicamente o durante el curso de la conversación ven que puede haber alguna sospecha de artritis, perdón, de algún dolor articular, entonces que ustedes utilicen esta plataforma. ¿Cómo es que funciona? Básicamente, pues ustedes crean el usuario. Esto, digamos, les va a llevar por una serie de preguntas, ¿verdad? Entonces se le pone ahí en la página web, iniciar, les hace la primera pregunta, ¿verdad? Interesantemente, como empezó el doctor acá, ¿verdad? ¿En qué momentos era la mayor nivel de dolor de osteoarticular, ¿verdad? Luego, durante el examen físico, justamente otro de los conceptos que hablábamos al inicio, si es mono o poliartículo, o más bien si es poliarticular, y así sucesivamente, ¿ok? Básicamente, la plataforma está montada
de manera de que según las respuestas que ustedes les hacen a las 7, 8 preguntas que ustedes lleven, ahí va el árbol de decisión, que justamente se vio durante, digamos, 2 estudios clínicos que se hicieron posterior a la implementación de ¿cómo es que se llama? Algoritmo. Y una vez que terminan el análisis, entonces ahí el examen les tira un PDF y el PDF ustedes lo pueden descargar, digamos en este caso, ¿verdad? Les da toda la ruta de decisión y básicamente el algoritmo le dice, para estas 7 preguntas, como respondimos, la mayoría de las enfermedades reumáticas tienen dolor articular como elemento semiológico común, pero hay características particulares que ayudan al diagnóstico diferencial. Entonces, tomando en cuenta lo que se responde, aquí, ¿verdad? Hay una hipótesis diagnóstica que sea artritis reumatoide, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que ustedes cuenten con esta herramienta y ya puedan tomar la decisión, ¿verdad? De referirlo al doctor Bonilla o a otros reumatólogos o, ¿verdad? Profundizar más en los exámenes. Ahorita les paso el link en el chat y ahora sí abrimos el espacio a preguntas y respuestas. Y perdón, durante toda la conversación se estuvieron viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Buenas Doctora noches, Jiménez. soy la doctora. Ok, buenas noches a todos. Era conmigo con quien Alejandro comentaba de lo fácil que hace usted el dolor articular. Y es porque usted ha trabajado en eso. Dicho sea de paso, la colega costarricense que trabajó en el algoritmo es la doctora Dina Rieta, que trabaja en el Hospital México. Doctor Bonilla, de veras, sumamente agradecida, muy gratificada con su plática, como dicen los mexicanos. Usted y ha hecho énfasis en varias cosas. No sé cuántos médicos generales estén aquí conectados. Uno quisiera que estuviesen muchísimos. Es uno, el enfrentar el paciente con el interrogatorio y la clínica. De las especialidades que tienen más involucro en la apreciación clínica, creo que reumatología va muy adelante de muchas otras. Y el otro comentario al respecto, por alguna razón conocida o desconocida, yo tuve mucha relación con los reumatólogos del Hospital México y teníamos una consulta de enfermedades colágeno-vasculares que era todos los martes. Y sobre todo con artritis reumatoidea, la educación a la paciente es muy importante. Estas pacientes mejoran mucho durante el embarazo, pero 3 meses después hacen su reagudización y ellas creen que es normal. Entonces, esa es una de las recomendaciones que recuerdo que siempre les hacíamos. Y la otra es sobre el uso de biológicos. Con frecuencia usted va a ver mujeres en edad reproductiva, le va a mandar leflunomida y le dice usted no se puede embarazar. La palabra es se debe embarazar, no se debe embarazar. Y entonces viene la paciente embarazada y uno le dice, pero yo se lo dije, usted no me explicó bien. Eso es lo que es consejería preconcepcional en este tipo de enfermedades, que es apasionante. El lupus y embarazo es una historia, artritis reumatoidea. Y el mal manejo de esteroides, recuerdo haber visto una chica muy joven en una situación migratoria de Nicaragua, totalmente deformada y con cataratas por el mal tratamiento de su artritis en la infancia. Entonces, de nuevo, doctor, muchísimas gracias, un placer haberlo escuchado y espero que muchos de los colegas que estén aquí conectados hayan tomado apuntes. No, muchas gracias, doctora, que un honor recibir esas palabras de su parte. Quería nada más hacer lo de la leflunomida, que puede quedar embarazada y no debe, me pasó una vez, nada más. Y de esa vez aprendí a que no volver a decirle que no puede quedar embarazada, sino que hay que decirles que no debe. Y lo otro que sí quiero agregar con eso es que una cosa que yo he querido que se elimine es ese pensamiento de que es de los 70s y tal vez un poco de los 80s, de que pacientes con lupus o pacientes con artritis reumatoide que se les dice que no pueden tener bebés o que no pueden quedar embarazadas en el sentido de que sería malo para ellas y más bien al menos lo que estamos tratando de hacer ahora es más bien lograr que las mujeres que tienen estas enfermedades que logren quedar embarazadas.
Entonces, nada más quería hacer ese punto porque sí oigo mucho comentario muy frecuentemente de mujeres muy frustradas que les dicen, no, yo no puedo tener hijos y en realidad si uno tiene los cuidados necesarios, claro que sí se puede tener hijos. De hecho, doctor, el éxito de esas pacientes lo tienen ustedes en sus manos, porque son los que le dan el visto bueno a la paciente y en eso es en lo que uno dice periconcepcional. Ese grupo de pacientes, si están con la enfermedad inactiva, les va a ir maravillosamente bien. Exacto, exacto. Entonces, pero si están con la enfermedad que más o menos, que no debo, pero quedé embarazada, esas son las que se van a complicar. Sí, Pero que hay que también ha tener mejorado cuidado. mucho la obstetricia. Sí, muchísimo. Gracias, doctora. Abro el espacio por si hay otras preguntas o comentarios al respecto. Me agrada ver que entre los conectados tenemos a diferentes especialistas o a diferentes profesionales fuera de, digamos, de medicina. Creo que podría ser bastante valioso que también meta cuchara. Doctora Hola. Garzona. Hola, sí, ahí estoy. Todo bien, buenas noches. Muchas gracias, Eduardo. Muy bonita, la verdad. Quería preguntarte, porque en general había como una percepción de que al menos en la artritis psoriástica, que empezaba a veces en los pies y las alteraciones en pies y después en manos, pero no sé qué tanto en la práctica eso es cierto, qué tanto lo es. No, que ¿Verdad? va, la artritis psoriásica hace de todo, pero yo sí que yo haya notado que comience de abajo para arriba, no. No, lo que clásicamente hace es confundirlo a uno con una artritis reumatoide. Porque la mayoría de los pacientes tienen una presentación que es prácticamente idéntica. La salvada que tenemos con eso es que el tratamiento inicial es básicamente el mismo. Entonces, hay que comenzarles tratamiento y ya después, más adelante, si ya a uno le queda más claro que es psoriásica, sí hay unos biológicos que son más desarrollados para artritis psoriásica. Pero no, yo creo que eso, que comienza en los pies y va para arriba, eso al menos yo no lo he visto. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Hola, buenas noches. Buenas, ¿cómo está? Bueno, bien, gracias. Soy tan enfermera de empresa. Vieras que a la hora que mencionó en los laboratorios, la ferritina que está por encima de los 10.000, no sé si por cuestión de conexión no pude escuchar muy bien la enfermedad a la cual se refería. Tengo esa duda, por favor. Ajá, esos son dos enfermedades. La clásica que vemos nosotros es la enfermedad de Still, que es una enfermedad que produce artritis, que produce fiebre cotidiana y que produce un rash como color salmón con la fiebre. Bastante poco frecuente. Y después la otra donde se ve ferritinas tan altas es en el síndrome hemofagocítico que se ve ahora bastante con COVID, que es básicamente una tormenta de citoquinas. Y entonces en ese caso, también es donde posiblemente yo he visto las ferritinas más altas de 30 a 40.000. Muy bien, muchas gracias. A usted. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Si no, más bien, doctor, muchísimas gracias por el espacio. Justo lo que estaba hablando con la doctora Jiménez era de que vamos a solicitarle a los diferentes líderes del hospital que por favor puedan compartir esta charla porque me parece que el componente académico y la expertise que usted muestra es sumamente alto, pero conocemos que a veces a las 7 de la noche puede ser complicado, pero definitivamente es algo que debe verse y además, contar con un recurso como usted dentro del hospital, con todo el trabajo que ha venido desarrollando todo el área de reumatología es sumamente importante. Entonces ahí me quedo yo con el compromiso de poder mover tanto la charla y que la gente realmente, ¿verdad?, pueda socializarse el conocimiento que compartió acá. Sin más bien, muchísimas gracias, les agradezco mucho y pues nuevamente invitarles a que contacten al doctor Bonilla y ya tienen una herramienta, ¿verdad?, para en su práctica poder utilizarlo y referirlo a un reumatólogo. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas Saludos noches, a gracias todos. a todos. Saludos, gracias. Buenas Buenas noches. Gracias.